Gracias por asistir a esta jornada en formato virtual en unos mercados tan interesantes como toda la zona del sudeste asiático. Mercados donde, como os podéis imaginar, Cantabria todavía tiene una presencia muy limitada, pero sí que de los datos hemos podido contrastar que hay interés. De hecho, es recurrente en las solicitudes también de jornadas, incluso de misiones. Lo que pasa es que no tenemos todavía masa crítica para ver si tiene sentido hacer una acción de promoción comercial directa allí. Y esta jornada nos puede servir también para los que ya tenéis experiencia en los mercados, reafirmar, digamos, todo eso que ya conocéis o que venéis haciendo, resolver dudas con el ponente que nos acompaña hoy, esta mañana, profundizar un poco y actualizar la información que tenemos. En esta ocasión, la jornada, como siempre, la hacemos en colaboración con la Cámara de Comercio. Está Antonio Molleda y Paula acompañándonos aquí, y el ponente es Rafael Cascales, que además es medio cántabro o cántabro entero, y que vive fuera de la región, pero que, bueno, que tiene muchos lazos con nosotros y mucha experiencia en Vietnam sobre todo, pero también en toda la parte del sudeste asiático. Una consultora que se llama Casico, que ayuda a empresas españolas a abrir mercado y a búsqueda de clientes en esa zona del mundo. Y bueno, tampoco no me voy a extender más, yo no voy a estar en toda la jornada, pero va a estar mi compañera Sonia Canales. Luego haremos un pequeño recordatorio de las ayudas que tenemos abiertas, tanto de Exporta Más como de mercados nacionales. Comentará un poquitín también cuál es la planificación para el año 2023, para que la tengáis en cuenta. Estamos trabajando también con la Cámara de Comercio en lo que va a ser el plan de acciones de promoción, tanto virtual, que mantendremos algo, como también de presencial. Y bueno, os iremos contactando para que nos deis vuestros inputs de qué tipo de actuaciones son las que más os interesan, para que nosotros las integremos en nuestro plan de internacionalización. Y bueno, yo sin más doy la palabra a Rafael Cascales, y muchas gracias por parte de Sodercan y la Cámara de Comercio por estar en esta jornada. Espero que participéis con consultas. Si no son, nosotros lo que solemos hacer, sabéis que mandamos la presentación y luego el contacto personal del ponente para que habléis después con él de algo concreto, pero si tenéis consultas, es bueno a veces que las pongáis aquí públicamente, porque pueden responder y ser compartidas también por otras empresas como vosotros. Y nada, sin más, pues Rafa, te doy la palabra y para que presentes lo que tengas que contarnos sobre esa zona del mundo tan interesante. Perfecto. Pues muchas gracias, Raquel. Gracias a Sodercan y a la Cámara de Comercio de Cantabria por invitarme y poder compartir con vosotros, con todas las empresas y con todos vosotros, una de mis pasiones, básicamente, que es el sudeste asiático, Asia en general, y Vietnam en particular. Cuando hablamos de sudeste asiático, obviamente es demasiado amplio. En esta jornada, durante la próxima hora, 60-70 minutos, hablaremos específicamente de Vietnam y de un poquito de Camboya, ¿no?, como estrategia de entrada dentro del mercado. Yo, con vuestro permiso, voy a compartir ya la presentación. Dos consideraciones antes de empezar. Como decía Raquel, habrá turnos de preguntas al final. Prefiero que sea al final, las podéis ir colgando, pero las leeremos al final y resolveremos todo lo que podamos. Y segundo, los datos que vais a ver en pantalla normalmente serán del 2019-2020. Obviamente, la irrupción del COVID lógicamente trastoca y vicia todos los datos, y he preferido mantener 2019, incluso 2020, hacia atrás, y básicamente porque en Vietnam el peor año del COVID fue 2021 y en 2020 todavía mantenía datos normales, más o menos, ¿no? No sé si lo sabéis y lo comentaré más adelante, pero Vietnam ha sido, junto con China, la única economía del mundo relevante que nunca ha decrecido en estos años de COVID. En los 2 años de COVID siempre ha tenido un crecimiento del PIB positivo. Y por eso, o este es uno de los motivos por los que todo el mundo habla de Vietnam, ¿no? Me gusta siempre
siempre remarcar este pequeño título porque Vietnam es un país, ahora mismo vamos a decir, de moda en toda la economía de Asia y en particular del sudeste asiático. Vale. Haremos una pequeña introducción, incluso histórica, para que conozcáis todos un poco el contexto histórico y el contexto geográfico y socioeconómico del país y de la región, porque obviamente afecta de manera importante. Y luego una pequeña evolución de lo que es la economía y el comercio del país. Entraremos en detalles sobre el FTA, o sea, el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de enero de 2020. Y luego un poco más la relación con España y una pequeña conclusión. Vietnam, país que veis en amarillo, veis que es un país estilo Chile, muy alargado, con mucha costa y exposición al mar, geográficamente privilegiado por ese motivo. Tiene aproximadamente 100 millones de habitantes y su capital es Hanoi, que está al norte. Si veis el cursor, está al norte. En las ciudades principales, por población y por importancia, son Ciudad Ho Chi Minh, antes conocida como Saigón, que está en el sur, Haiphong, que es el puerto de Hanoi, es decir, por donde entran todas las cosas de Hanoi, Can Tho, que está aquí abajo, que es la capital del delta del Mekong, y Da Nang como ciudad principal en Vietnam central. Si veis claramente, aunque lo veremos más adelante, se distinguen Vietnam del sur y Vietnam del norte, como antiguamente y políticamente se estableció en su momento. Pero aún hoy, aún siendo un país unificado, hay muchas diferencias entre el norte y el sur. El idioma es puramente el vietnamita, la moneda es el Vietnam Dong, que actualmente está en alrededor de 25.000 Vietnam Dongs por €1. El país es religioso, aproximadamente el 20 o el 30 siguen el budismo o vamos a decir cultos animistas, pero no tiene religión. Como forma de Estado es una república socialista, el sistema político es exactamente igual que el chino, bajo la dirección del Partido Comunista, y tiene una constitución, al igual que China, que se creó en 1992. Como veis, es un país, vamos a decir, joven, y veremos ahora la trayectoria histórica. Está dividido administrativamente en provincias, en concreto 58 provincias y 5 ciudades autónomas, que son las comentadas antes, Hanoi, Ho Chi Minh, Da Nang, Haiphong y Can Tho, subordinadas al gobierno central. Esto es exactamente igual que China, y a lo largo de la presentación veremos que hay muchas similitudes o paralelismos con China. En ocasiones se conoce a Vietnam como la mini China y bueno, al menos políticamente esto es muy acertado. El contexto histórico, un breve resumen, no habrá más de esta página para no aburrirnos, pero para que os situéis, ¿no? Antes de Cristo era dinástica, digamos, muy vinculada con China, tan vinculada que en el primer siglo después de Cristo China ocupó, esta China histórica, no es la China que tenemos ahora, sino la China histórica de las dinastías, ocupó Vietnam. Después del 939 empieza una serie de dinastías. Es que no salía. Alguien tiene el micrófono abierto, perdón. Después de 939, hasta finales del siglo XIX, están las dinastías puramente vietnamitas con mucha influencia china, que son las Taizong y las Nguyen. Esto en Nguyen se pronuncia Nguyen, y como curiosidad, pues ya sabéis que la mayoría de la población vietnamita tiene como apellido este apellido, es Nguyen. Desde 1887 a 1945 entra el Imperio francés y Vietnam está bajo o pertenece al protectorado francés, lo que se llamaba la Unión Indochina. Es decir, un periodo casi de 100 años en el que perteneció a Francia. Sin embargo, en los últimos 5, de 1940 a 1945, Japón ataca o ocupa Vietnam, al principio facilitado por Francia, pero luego con problemas con la propia Francia. Debido a esta pequeña confusión o lío, en 1945, franceses, vietnamitas, japoneses, a la vez, bueno, el señor Ho Chi Minh, el general Ho Chi Minh o el tío Ho Chi Minh, como lo llaman ellos, declara la independencia de la República Democrática de Vietnam frente a las fuerzas ocupadoras de Japón y de Francia.
Es ahí cuando empieza la guerra. Obviamente, Vietnam declara la independencia y comienza la primera guerra de Indochina, que va desde el 46 al 54 y que enfrenta a Francia con Vietnam. ¿Vale? Esta guerra se resuelve en la Conferencia de Ginebra y concluye o sentencia que se separan oficialmente el norte y el sur. Es decir, en 1954 Vietnam eran dos países diferentes, Vietnam del norte y Vietnam del sur. Debido a esto, obviamente, Vietnam sigue luchando, ¿no? A pesar de, entre comillas, el fin de la guerra, y en 1955 comienza lo que es la Segunda Guerra de Indochina, que es la que todos conocemos como la Guerra de Vietnam, que enfrenta a, primero, Francia y Estados Unidos, luego Estados Unidos exclusivamente, en alianza con las fuerzas del ejército del sur, de Vietnam del Sur, frente a las fuerzas del ejército de Vietnam del Norte, con la ayuda de la Unión Soviética en aquel entonces y un poco de China también. Esta guerra dura 12 años y acaba con la victoria de Vietnam, como todos sabemos, y la unificación de nuevo del país. Es decir, desaparecen las fronteras, la frontera en Vietnam del centro y vuelve a conformarse como un único país bajo el régimen de República Socialista. Es ahí cuando realmente comienzan a hacer la Vietnam moderna, es decir, después de 1975, en el que, por cierto, el país, como os podéis imaginar, después de más de 20 años de guerra, está absolutamente demolido, es muy pobre y no tiene absolutamente nada con lo que poder subsistir. Por ello, en 1986 comienza lo que se llama el Doi Moi o el proceso de reforma, similar al que había lanzado China para su apertura exterior 10 años antes. Se aprueba la nueva constitución en 1992 y en el 95 entran en ASEAN, en la Asociación de Países del Sudeste Asiático, y se normalizan las relaciones con China y Estados Unidos. Fijaos que solo 20 años después del final de la guerra se normalizan las relaciones con Estados Unidos. Con China lo pongo también, ¿por qué? Porque Vietnam tiene el dudoso honor de ser el único país que ha sido invadido por la China moderna. China, tal como la conocemos hoy, jamás ha invadido ningún país, ha sido en los conflictos que ha tenido, ha sido defensivo, pero sí en una ocasión, y justo después de la guerra, en 1975, invadió durante una semana el norte de Vietnam. Vale, eso obviamente creó pues, muchos problemas y reticencias, y por eso en el 95 pongo la normalización de relaciones con China. A día de hoy, China en Vietnam se ve no como un enemigo, pero con antipatía, ¿vale? No, digamos que no son amigos de los chinos en absoluto. En el año 2000 comienza el acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos. Hasta ese punto están normalizadas las relaciones. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos obviamente le interesa tener un apoyo fuerte en la región como contrapeso con China. En el 2006 entran en la Organización Mundial del Comercio, en el 2018 el Tratado Transpacífico y en el 19 se firma el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que comenzó, como hemos dicho, el 1 de enero de 2020. ¿Qué es el Doi Moi? El Doi Moi es el punto de inflexión del Vietnam moderno, básicamente en su apertura exterior y en la asentación de las bases para su crecimiento económico. Fijaos la diferencia, ¿no? Antes del 86, el 70% de la población estaba bajo el umbral de la pobreza, solo tenían apenas, no llegaban a $200 de PIB per cápita, con un crecimiento del PIB ridículo, y apenas eran 62 millones de personas. Insisto, veníamos de más de 20 años de guerra. Y después de la reforma, pues, por ejemplo, se reconoce la propiedad privada y la iniciativa privada y se produce una apertura gradual de la inversión extranjera con estímulo a las exportaciones. En 2019 ya el PIB per cápita superaba los $10.000 y en 2019 también el PIB, Producto Interior Bruto de Vietnam, superó el 7%. Tiene un 50% de la población menor de 30 años y apenas tiene analfabetismo. Y como comentábamos, son prácticamente 100 millones de personas. El entorno geográfico, vamos a decir geográfico, geopolítico, es este, ¿no? A mí siempre me gusta poner este mapa, que es como los asiáticos lo ven, especialmente los chinos, donde
su país o su región es el centro. Nosotros, si os fijáis, estamos en una esquinita superior izquierda, que es probablemente el lugar que nos pertenece a día de hoy, pero el entorno es este, ¿no? Conocemos que todo Asia-Pacífico, Asia en particular, con China a la cabeza, está bueno, copando los niveles de crecimiento de económicos y de población en el mundo. Ahora lo veremos más en detalle. ASEAN, esta asociación de países del sudeste asiático que nace como contrapeso también para China, para no sentirse tan pequeños o tan insignificantes, son los países que veis en la pantalla. Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya, Malasia, Indonesia, Singapur, Vietnam, Filipinas y Brunei. En este ASEAN, en esta asociación, están los que los llaman VIP, los países VIP, que son Vietnam, Indonesia y Filipinas, que son los más pujantes económicamente hablando y los que más crecimiento están teniendo. De un vistazo, para que veamos la importancia de la ASEAN comparado con la Unión Europea. Aproximadamente 512 millones de personas frente a 630. La Unión Europea es la segunda economía del mundo frente a día de hoy la séptima, que es toda ASEAN, pero se prevé que sea la cuarta en 2050. Aproximadamente el 25% del PIB mundial está en la Unión Europea y el 3% solo de momento en ASEAN, pero obviamente los crecimientos no tienen nada que ver, ¿no? Los países de ASEAN de media están creciendo un 6,5% y pues vemos la diferencia de renta per cápita, pero obviamente en fases de crecimiento diferentes, ¿no? No sé si habréis oído hablar del Partenariado Económico Comprensivo Regional, ARCEP, que es una especie de extensión de ASEAN, de la Comunidad del Sudeste Asiático, pero en el fondo significa una unión aduanera de todos los países que lo conforman, que no son otros que ASEAN más China, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Veis en el mapa India, pero India al final se salió, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de que la ARCEP es la unión aduanera más grande del mundo, con todos los países que hemos mencionado. Supone, obviamente, el 35% de la población mundial, el 30% del PIB global y el 30% del comercio global. Vietnam es parte de eso, es de ASEAN y de la ARCEP. Y no solo, como veis en este mapa, este gráfico es un poco complicado. Veis a Vietnam en el centro, en el gráfico de la derecha, porque es el único país de Asia que forma parte de todo. Es el país más agresivo comercialmente hablando y más aperturista. Forma parte de ASEAN, forma parte de CPTPP, que es el que veis a la derecha, el acuerdo progresivo, comprensivo del Transpacífico. Forma parte de ARCEP, como hemos comentado, y luego de una serie de tratados bilaterales que solo tienen ellos, ¿vale? Son muy proactivos para firmar acuerdos bilaterales, como ya hemos mencionado, con la Unión Europea, con Corea del Sur, con Japón, con Chile, con Reino Unido, entre otros. Como veis, la evolución de Vietnam desde el año 1985, Producto Interior Bruto, hasta 2019, no ha hecho más que crecer después de la crisis de los tigres asiáticos en el 88, ¿no? Por tanto, sin ser un crecimiento muy agresivo, pero ha ido claramente subiendo y, por supuesto, a pesar de aumentar en población, también el PIB per cápita. La estructura del Producto Interior Bruto, es decir, cómo es el país industrialmente hablando, se centra principalmente en comercio y servicios, ¿vale? 16% pertenece a industria y solo un 15% para agricultura. Esto es destacable, es un país, no olvidemos, en vías de desarrollo, pero ya cada vez más industrializado y con un sector servicios importante. También a destacar, ¿cuál será el crecimiento medio del Producto Interior Bruto de los países de Asia entre 2021 y 2025? Vemos que el líder es Vietnam, según The Economist, seguido por Filipinas, acordados de los VIP, ¿no? Vietnam, Indonesia y Filipinas. Y por tanto, Vietnam podemos decir que es el país más destacado de toda la región, incluyendo a China, lógicamente, en otra dimensión.
También mencionar que este crecimiento hasta 2025 va a posicionar a Vietnam en los países que más aportan en Producto Interior Bruto al Producto Interior Bruto mundial. ¿Veis aquí? Vietnam en 2025 aportará 1,4% al Producto Interior Bruto mundial, lo cual es bastante destacable. También, y más interesante para nosotros como empresas españolas que queremos venderles, este será el crecimiento del gasto, ¿no? Gasto personal en mercado, es decir, potencia gastadora del mercado vietnamita, como veis, líder por delante de países como Bangladesh o India en el periodo 2021-2030. Estamos dirigiéndonos a un país que ya tiene, pero va a tener más capacidad de compra. Entre otras cosas porque, como veis en el círculo, las dos ciudades principales, Hanoi y Ho Chi Minh, por cierto, dos de las ciudades más dinámicas del mundo, según también The Economist, tendrán unas ganancias anuales para gasto disponible de más de $10.000. En este caso vemos que ciudades como Yakarta o Manila, de Indonesia y de Filipinas también están muy destacadas, pero tanto Hanoi como Ho Chi Minh podemos ver que en 2030, que es el color más clarito, tendrán un poder de gasto muy importante. Y esto no hace más que reafirmar el gráfico que publicó hace poco el Banco Mundial, que es este. Vietnam será el 10º mayor mercado del mundo en 2030. Si veis en la parte de la izquierda, en 2021 es el 13º y sube hasta la 10ª posición, por encima de países como Alemania, Reino Unido, Tailandia, Corea, etc. En cuanto a comercio, como venimos hablando, Vietnam es especialmente proactiva y agresiva comercialmente hablando, quiere firmar muchos tratados, quiere vender mucho, quiere comprar o quiere aperturarse mucho y que sea el comercio exterior la palanca o una de las palancas principales de su crecimiento junto con la inversión extranjera. La tasa de cobertura que veis en el centro significa lo que supere el 100% significa que exportan más que importan. Y en esas están, ¿no? Llevan desde el 2000, llevan pues, un poco más de 10 años en esta evolución de cada vez exportando más en lugar de importando. No porque importen menos, sino porque están exportando mucho debido a su proceso de reindustrialización. En concreto, ¿dónde exportan? Cuadro de la izquierda, principalmente a Estados Unidos, pero ahí estamos en la Unión Europea como su segunda fuente, su segundo mercado, ¿no? Con casi el 20%. Sin embargo, cuando vemos las importaciones, ellos compran principalmente de China, de Corea, de restos de países del sudeste asiático y de Japón, mientras que en la Unión Europea solo somos el 6,1%. Este desequilibrio, poco a poco, se irá reduciendo, ¿de acuerdo? Por causas naturales, como veremos a continuación, Tratado de Libre Comercio y propia evolución del país. Un poco para aclarar más y entrar en detalle sobre las exportaciones de Vietnam, sus socios comerciales a la cabeza Estados Unidos. Fijaos lo que hablábamos antes, a pesar de haber estado en guerra con ellos, económicamente a Estados Unidos le interesa muchísimo llevarse bien con Vietnam como contrapeso de China. Entonces muchas de las exportaciones que antes hacía China a Estados Unidos ahora se hacen desde Vietnam. Por supuesto también China, Japón, Corea del Sur. Aquí mencionar que las dos comunidades más grandes de extranjeros en Vietnam son en primer lugar la surcoreana y en segundo lugar los japoneses. Básicamente, ¿qué es lo que exporta Vietnam? Principalmente maquinaria y material eléctrico. Esto no ha variado desde el año 2010 y a pesar de que fabrican y exportan mucho calzado, textil, etcétera, la número uno son, vamos a decir, productos electrónicos. Para que os hagáis una idea, con este mapa de dónde se producen las cosas en Vietnam, norte y sur. En el norte normalmente es más industria pesada, productos relacionados con la madera, móviles. La fábrica de Samsung y la fábrica de Apple en Vietnam están ahí, están en el norte.
La fábrica de Samsung, por cierto, es la mayor fábrica de Samsung fuera de Corea. Y luego más en el sur hay más calzado, más textil y la industria del automóvil también principalmente en el sur. Industria del automóvil liderada principalmente, que ya lo veremos ahora, por VinFast, Vingroup, coches eléctricos. Y lo que hablábamos antes, ¿dónde se ha ido la fabricación que ha huido de China por diferentes motivos? Por incremento de costes, por problemas políticos, etcétera. Si veis, en Vietnam, el 43% de la nueva industria o de la industria que ha huido de China se ha ido a Vietnam. Primero por afinidad cultural, segundo por afinidad política y segundo por cercanía. Geográficamente, si veis el mapa, podríamos decir que Vietnam es prácticamente una provincia de China, ¿no? Y esto está generando que efectivamente Vietnam tenga estos campeones privados, ¿no? Perdón, campeones privados, ¿no? Son grandes empresas que ya están comenzando a exportar o a internacionalizarse, es decir, a expandirse fuera del propio Vietnam, donde ya son líderes, ¿no? Pues Vingroup, por cierto, es el número 1 y es un conglomerado, un holding empresarial que incluye de todo tipo de cosas, construcción, inmobiliario, y es VinFast, el coche eléctrico que si no habéis oído hablar de él, ya ha abierto fábrica en Estados Unidos, ya ha abierto oficinas en Alemania y está en proceso de expansión. Luego, bueno, no vamos a entrar en detalle en todas, pero que sepáis que ya hay grandes empresas vietnamitas, no solo líderes en su país, sino internacionalizándose. El Bismart, los móviles, VinFast, los coches, Vietjet, Vinamilk. Como comentario, como anécdota, sabéis, si no lo sabéis, os lo comento, hace aproximadamente 5 o 6 años, más de 6 años, una empresa vietnamita, en este caso Vingroup, compró a una empresa española de móviles a la que cambió el nombre y cambió todo, y al final, bueno, se acabó desapareciendo la empresa española. Los móviles se siguen fabricando en Vietnam con otro nombre. En cuanto a importaciones, ¿de dónde se provee Vietnam? Pues no es sorpresa ver que es China el número 1, obviamente, seguido por Corea y por Japón, que como hemos hablado son sus influencias principales. ¿Y de dónde recibe Vietnam la inversión extranjera, ¿no? Si veis, a la derecha, Corea del Sur es el número 1, Japón es el número 2, nos vamos al 3, Singapur. Mucho dinero de China está en Singapur. El 4 es Taiwán. Y el 5, Islas Vírgenes. Obviamente, por diferentes motivos, fiscales principalmente, de empresas de cualquier país del mundo que ponen su dinero ahí. Pero como dato principal es que Corea del Sur, Japón, China, Singapur es el ámbito de influencia que tiene Vietnam principalmente. ¿Dónde se invierte? Esto es interesante para empresas españolas que quieren establecerse allí como inversión, no solo vendiendo, sino estableciéndose allí, montando normalmente alguna pequeña planta procesadora, o no tan pequeña, pero planta procesadora o ensambladora o de fabricación. El 65% de las empresas que invierten en Vietnam es para fabricar algo, como veis en el gráfico azul. Como acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, esta es la parte que lógicamente más nos interesa. Este es un acuerdo único a día de hoy, firmado por la Unión Europea, lo que llaman Acuerdo de Libre Comercio 2.0. 2.0, ¿por qué? Porque es un acuerdo integral. No afecta solo a mercancías ni a servicios, sino también a inversiones. Es decir, es un acuerdo de libre comercio total, el más ambicioso que nunca ha firmado la Unión Europea, y lo ha firmado con Vietnam. ¿Vale? En un vistazo, ¿qué es? ¿No? Es un acuerdo de nueva generación que plantea liberalización arancelaria casi total, es decir, prácticamente de todos los productos, el 99%, salvo los críticos como armas, etcétera, en un periodo de 10 años. 10 años el grueso, ¿no? Comenzó en 2020, pues en 2030 no habrá aranceles.
entre Vietnam y España. Ningún otro país de la Unión Europea, pero entre Vietnam y España en 2030 no existirán aranceles, cero, para casi todos los productos que nosotros estamos manejando. Habrá o abre nuevas oportunidades de acceso al mercado para el sector servicios. También para la contratación pública, en teoría, mejora o aligera las dificultades o las barreras de entrada para las licitaciones públicas vietnamitas. Protege la propiedad intelectual, en concreto, de 169 denominaciones europeas y 35 españolas que veremos a continuación. Impone ciertas reglas y disciplinas más allá de la Organización Mundial de Comercio sobre competencia, transparencia, solución de diferencias, arbitraje, etc. Esto es meter a Vietnam un poco dentro del sistema de funcionamiento europeo. También menciona y establece ciertas medidas de desarrollo sostenible, la ratificación y la implementación de los convenios del Acuerdo de París ambientales para la fabricación y en general para el cuidado del medio ambiente. Y eso es especialmente delicado o interesante para un país en vías de desarrollo, como hemos visto también con China, porque claro, ellos están en vías de desarrollo y tienen lógicamente incentivos y tendencia a bueno, pues no cuidar tanto del medio ambiente. Y finalmente, como último punto, este séptimo punto, participación de la sociedad civil en la aplicación y la implementación de estas medidas. Esto es importante porque en un país como Vietnam, dictadura comunista, entre comillas, en la que las separaciones de poderes no está tan clara, incluir esta parte lo que pretende es que efectivamente esa parte del poder judicial principalmente tenga esa independencia para implementar las medidas que se quieren implementar. Si entramos en detalle en las 4 partes principales: bienes, contratación pública, servicios e inversiones. Yo como fabricante o como exportador español lo voy a tener mucho más fácil porque, como comentábamos, hay una liberalización arancelaria muy ambiciosa con unas reglas de origen claras y flexibles dentro de lo que cabe, obviamente. Una cooperación aduanera reforzada y facilitación del comercio. Barreras no arancelarias que se levantan, especialmente para vehículos, productos farmacéuticos y energías renovables. No solo es quitar aranceles, sino levantar otro tipo de barreras que muchas veces tienen los productos al entrar. Y se facilita mucho más el comercio de productos de origen animal y vegetal, esto es para alimentos, porque antes había muchas dificultades para introducirlos, ¿no? A través de las aduanas vietnamitas. A día de hoy incluso, solo llevamos 2 años de implementación, aún cuesta, según qué cosas, por ejemplo alcoholes, mandar muestras, etc. Pero esto está poco a poco mejorando. En cuanto a contratación pública, lo comentábamos, se abren un nuevo mundo, ¿no? Porque se facilita desde un punto de acceso único y electrónico a licitaciones vietnamitas, ¿no? Normalmente hasta ahora copadas por Japón y Corea del Sur, en menor medida Taiwán, pero que ahora se abre para la Unión Europea y para empresas españolas en el sector de ingenierías principalmente, ¿no? En cuanto a servicios, pues unas oportunidades porque se liberaliza un poco, digamos, el mercado y sobre todo se da seguridad jurídica, ¿no? Mayor certidumbre y predictibilidad. Y en cuanto a inversiones, bueno, pues múltiples oportunidades de inversión, principalmente porque comienza o se establecen unas bases de protección jurídica y por tanto protección a las inversiones, ¿no? Ejemplo, si queremos invertir en inmobiliario, en real estate, podemos comprar una vivienda, podemos comprar una nave industrial. Como extranjeros, sí, pero estamos limitados, ¿vale? Hay cierto cupo cuando se trata de una vivienda que pueden comprar los extranjeros y compras el inmueble. No compras la tierra, al igual que pasa en China, sino que te dan una concesión de 50, 70 años. Lo que compras es el derecho al uso del inmueble.
¿Está protegido? Sí, bajo estas condicionantes, ¿no? No olvidemos que teóricamente hablamos de un país comunista, en la práctica muy capitalista, pero políticamente comunista. En concreto, ¿qué significa? Lo hablábamos, ¿no? En 10 años podremos vender sin aranceles en Vietnam cualquier cosa. Ellos en 7 años podrán vender en la Unión Europea prácticamente cualquier cosa. Así ha sido la negociación, ¿no? En el momento que entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio, el 1 de enero de 2020, ya se liberalizaron el 65% de los productos, no total, pero sí parcialmente, y el resto va en proceso máximo de 10 años. Luego os enseño, o lo enseño ahora mejor, y así lo vemos. Este es el resumen. Voy a ver si se ve mejor. No. Vale, bueno, este es el resumen del Tratado de Libre Comercio, en el que podemos ver, por ejemplo, los de categoría B10, ¿no? Los productos están clasificados por categorías B3, B5, B9. B3, por ejemplo, significa 3 más 1, es decir, tendrá 0 aranceles en 4 años. Y B10 es 10 más 1 en 11 años, ¿vale? Aunque hablamos de 10 años, pero empiezan a contar en 2020, técnicamente son en 2030 11 años, ¿no? Pues esta es un poco la trayectoria que podría seguir, o que sí, que podría seguir, no, que seguirá un producto B10. Año 1, si tiene 34% de arancel, pues va paulatinamente bajando hasta el año 11, quedarse en el 0%. ¿Vale? Así es un poco cómo funcionan las diferentes categorías, o en este caso, si partimos de una base 20, este es el proceso, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos un poco más claro. ¿Qué oportunidades tenemos las empresas españolas en cuanto a bienes? Pues básicamente siguiendo estas tablas, ¿no? Maquinaria y equipamiento, por ejemplo, que tenía antes hasta un 35%, pues tendrá 0 aranceles dentro de 7 años, en concreto esta categoría. O los productos farmacéuticos, del 8 pasará a 0 en 7 años. O los productos químicos, del 25 al 0 en 7 años. Los vehículos es un poco más crítico, porque ellos fabrican vehículos, tardará 10 años en pasar a 0. Aquí hago un inciso. Vietnam en este sentido se parece un poco, salvando las muy grandes distancias, con España. Sus industrias principales o importantes de vehículos agroalimentario, al igual que en España, ¿no? Vehículos y agroalimentarios es muy importante para nosotros, al igual que para ellos, y por eso en el acuerdo se protegieron, ¿no? También con las partes de automoción que veis en la siguiente línea, ¿no? Y en las que España es una potencia mundial, ¿no? Jamones y paletas, 15% en 7 años. Despojos de porcino, que actualmente es una de las categorías principales de exportación, o carne de vacuno, de cerdo. El vino, que a día de hoy todavía sigue en el 50%, bajará al 0 en 7 años. O los quesos curados, 10% actualmente, a 0 en 3 años. Esto será más rápido, al igual que otros lácteos, ¿no? No tenemos en esta categoría o en esta parte ninguna indicación geográfica cántabra, pero que veáis, si no me equivoco, pero que veáis que se han protegido entre este acuerdo global de la Unión Europea 35 indicaciones geográficas españolas. Pues desde aceite de oliva, por supuesto vino, turrón, queso, bebidas alcohólicas como el pacharán, etcétera, ¿no? En cuanto a contratación pública, que entiendo que lógicamente interesa más a empresas de ingeniería y construcción, ya se está habilitando. De hecho, Acciona, si no recuerdo mal, ya ha ganado una licitación junto con un socio local para una planta de tratamiento de aguas hace poco. Y bueno, el resumen es que es más fácil o más sencillo ahora mismo tener acceso a esas licitaciones o con contrataciones públicas. Lo mismo para servicios. ¿Qué servicios pueden ser interesantes y se abren
para empresas españolas, servicios empresariales, informáticos, de telecomunicaciones, de transporte marítimo, medioambientales, financieros. En definitiva, hay una mayor certidumbre y predictibilidad. Y en cuanto a las inversiones, lo mismo, compromiso de liberalización de inversión para industrias manufactureras. Aquí, por ejemplo, y en el caso de Cantabria, quizás hay alguna empresa conservera que quiera establecerse allí con una pequeña planta de envasado o de tratamiento, porque es muy común, ¿no? Hemos visto que Vietnam tiene apertura al mar, tiene mucho pescado y hay muchas empresas ya implantadas allí, básicamente envasadoras, ¿no? Es una idea. De la misma forma, productos plásticos, prendas de vestir, cerámicos, que también es una potencia, materiales de construcción, etcétera, ¿no? Para la industria textil, lo mismo. Tiene mano de obra competitiva. Competitiva no quiere decir que sea la más barata, porque no lo es. China, incluso en algunas provincias, es más barata todavía. Ni que decir Camboya o Bangladesh, son más baratos, pero son competitivos, tienen terreno, dan ayudas para el terreno y son flexibles, flexibilidad de pedidos en cuanto a logística y en cuanto a producciones cortas. Aunque bien es cierto que están muy acostumbrados a los pedidos americanos. Los pedidos americanos son todo menos cortos. Entonces, están acostumbrados a grandes pedidos y a veces cuesta esta parte de la flexibilidad, pero existe, ¿no? Son muy dinámicos. En cuanto a electrónica, lo comentábamos, Samsung, Apple, Intel, Panasonic, LG, todos tienen unidades de fabricación en Vietnam. Y hay una gran oportunidad para cubrir pues, materiales accesorios, ¿no? Suministros que puedan nutrir a esa industria de electrónica y también de vehículos, por qué no decirlo, ¿no? En cuanto a turismo, lo mismo. Ya es una potencia turística a Vietnam porque es un país precioso, con mucha riqueza, muy diferente entre el norte y el sur, y hay oportunidades para empresas españolas de gestión de resorts, de hoteles, instalación de agencias de viaje, en fin. Nosotros ya, de hecho, desde Casico hemos constituido lo que hemos llamado VSTI, la Vietnam Spain Tourism Institute, para unir agencias de viaje de ambos países y incrementar el flujo de vietnamitas a España y de en menor medida para nosotros, españoles a Vietnam. Pero el turismo es algo muy importante. También somos representantes del Corte Inglés en Vietnam, lo digo como modo de ejemplo, ¿no? El Corte Inglés de la parte de lo que ellos llaman marketing de lujo, que es básicamente atraer turistas vietnamitas a España para que visiten España y para que cuando visiten España visiten el Corte Inglés y compren y se gasten el dinero en el Corte Inglés, ¿no? Más oportunidades, lo que hablábamos antes, sector pesquero y acuicultura para la industria agroalimentaria y el café. Estas son dos partes muy importantes para Vietnam y en las que las empresas españolas podemos aportar bien en know-how, en pequeñas plantas procesadoras, ¿no? En energías renovables es cierto que en España vamos ya un poco tarde. Vietnam lleva trabajando las energías renovables bastantes años, pero todavía hay hueco, no tanto en la solar, pero sí en otras. Eólica, por ejemplo, o biomasa, ¿no? Hay un plan muy ambicioso estatal, que es el que llaman de energía para Vietnam, MVP 2.0, que incluye todo esto, ¿no? Entonces, las empresas españolas que estén en el sector de energías renovables tienen un hueco, insisto, no tanto ya en el solar, pero sí en todas las demás. En cuanto a infraestructuras, el país está prácticamente por hacer y este es uno de los déficits que tiene Vietnam, ¿no? Yo recuerdo, yo llevo viajando a Asia desde el año 2000 y en el año 2003 viajabas a Shanghái y tenía un aeropuerto espectacular. Vietnam hoy en día, tanto Hanoi como Ho Chi Minh, como centros de negocios, tiene aeropuertos muy deficientes, por no hablar de las autovías o autopistas y de las vías ferroviarias. No es que estén subdesarrollados, pero sí que están antiguos, ¿no? Entonces hay una gran importancia en el sector de infraestructuras
porque hay muchas oportunidades de negocio, ¿no? Oportunidades de desarrollo de negocio, ¿no? Necesitan inversiones y de hecho ya está planificado, por ejemplo, un nuevo aeropuerto en Ho Chi Minh, aeropuerto internacional, que se prevé que finalice dentro de 5 años, pero todo esto va a necesitar necesariamente colaboración público-privada y este acceso a las licitaciones por parte de empresas europeas españolas, que es más sencillo ahora. Y finalmente, relacionado con el tema de infraestructuras, el tratamiento de aguas y residuos, y esto es crítico. Esto es crítico porque el principal problema que tiene ahora mismo Vietnam es los residuos. Los residuos y la gestión de aguas residuales. No tanto para crear agua potable haciendo desaladoras, sino gestión de las aguas residuales y gestión de los residuos en general. Aquí hay una oportunidad enorme para todas las empresas españolas. Y bien, en lo que más nos afecta a nosotros, ¿qué nos está comprando Vietnam a día de hoy? Datos, como comentaba, lo veis arriba, 2019-2020 y a la derecha el porcentaje de crecimiento. Con el punto azul he querido destacar las de mayor crecimiento y con el punto rojo las que han decrecido un poco, ¿no? Pero veis las magnitudes. Vietnam nos está comprando principalmente productos farmacéuticos, productos químicos y en menor medida ya, maquinaria, aquí está el penúltimo, maquinaria, equipamiento, lógicamente factura más, y en menor medida alimentación o productos agroalimentarios, pero con un crecimiento enorme, ya, del más del 200% entre 2020 y 2019, y esto es justo antes de COVID. ¿Vale? Ahí tenemos un foco muy importante de oportunidad de negocio para vender producto agroalimentario. Y por supuesto, lo que siempre hemos hecho, y España es potente, como pueden ser los productos químicos de diferentes tipos, incluidos plásticos, ¿no? Y farmacéuticos, donde Vietnam es un mercado en expansión. En menor medida, como comentábamos, textil y calzado, pero esto está creciendo rápidamente a pesar de lo que vemos aquí, ¿vale? Porque se está derivando mucho en los últimos 2 años de China hacia Vietnam. ¿Qué nos venden a nosotros, ¿no? ¿Qué compramos? Pues principalmente, veis en punto azul, los que tienen mayor crecimiento, en este caso el arroz y los productos de goma han tenido mayor crecimiento, pero los principales son claramente los teléfonos y los accesorios, que es la categoría principal que Vietnam exporta a todo el mundo, está abajo. Computadoras, productos electrónicos de diferente índole, es el número 1, así como la maquinaria. Textil bueno, claro, me he equivocado antes, perdón. Esto es lo que Vietnam nos vende a nosotros. Entonces, aquí, lógicamente, sí que es una categoría muy importante lo que nos venden a nosotros en cuanto a textil y calzado, como está aquí, lo veis. Nos venden mucho café porque son unos grandes productores de café y pescado, como veis aquí. Entonces, aquí la oportunidad de negocio que comentábamos antes es pues, plantas procesadoras en origen para luego mandar a Europa y que seamos nosotros y no ellos quien lo hagan, ¿no? Ahí está la oportunidad. Esto es noticia de hace un mes aproximadamente, en que Vietnam ya se ha configurado como principal fuente de productos asiáticos para España, solo detrás de China y empatados con Hong Kong, que bueno, básicamente es China. Entonces, fijaos ya la importancia de Vietnam como principal suministrador nuestro, y esto al final tiene que tener una contrapartida, no es que tenga obligatoriamente, pero debería conllevar una contrapartida de reciprocidad y de que cada vez nos compren más. Por tanto, ¿cómo podemos o qué podemos decir que tienen las empresas españolas como oportunidades de negocio? Productos agroalimentarios, materias primas que ellos puedan utilizar para sus producciones, gestión de materiales fluidos, en este caso petróleo, gas, agua, en los que tienen problemas y necesitan know-how,
energías renovables en general, maquinaria para el sector alimentario y el sector agrario, arquitectura e interiorismo, diseño. Esto es un sector muy importante que está en crecimiento debido a al boom de inmobiliario y de construcción, no solo en cuanto a viviendas, sino a oficinas y a industrial. Tecnología en general, infraestructuras, como hemos venido hablando, productos veterinarios, servicios de educación, servicios de ocio, inmobiliario para invertir, turismo y medicamentos como principales categorías. Ya hay empresas muy importantes españolas en el país, desde el Corte Inglés, pasando por Frita, que es de cerámica, Abengoa, Indra, comentábamos antes Acciona, Repsol, que Repsol ya se ha salido, Técnicas Reunidas, Mr. Jeff, que es una franquicia de tintorerías, de gimnasios, y Dawn, por supuesto. Os comentaré como anécdota que yo cuando establecí mi oficina en Vietnam en 2016, no había Cámara de Comercio de España en Vietnam, porque para tener una Cámara de Comercio oficial hace falta como mínimo 30 empresas. Bueno, hace 2 meses se ha constituido oficialmente la Cámara de Comercio de España en Vietnam, porque ya hay más de 30 empresas. En este proceso, últimos 6 años, las empresas españolas están llegando cada vez más e instalándose en Vietnam para el desarrollo de negocio. Asimismo, cuando yo llegué, solo había un restaurante español en Ho Chi Minh y hoy hay prácticamente 10 o más restaurantes españoles en Ho Chi Minh. Es un poco indicativo del crecimiento y de la oportunidad que tenemos de posicionarnos en el país. Como conclusión, ¿cómo podemos enfocar como empresa española nuestro interés, dependiendo del sector en el que estemos, en Vietnam? Pros y contras del país. Como pros, es un mercado grande, de casi 100 millones de personas, obviamente no todas con la capacidad de compra para nuestros productos, pero sí esa capacidad de compra, ese crecimiento de la clase media viene siendo muy rápido y cada vez mayor, principalmente en los núcleos urbanos. Hay estabilidad política dentro de este régimen político particular al estilo chino que tienen, es estable. Una fuerza de trabajo activa y formada y relativamente joven, con ganas de crecer y con hambre, ¿no? de desarrollarse. Todavía bajos salarios, recursos naturales abundantes. Hay casi 5 millones de vietnamitas fuera del país, con lo cual ellos van a retornar mucho dinero, principalmente en Estados Unidos, luego en Europa los focos de comunidad vietnamita están principalmente en República Checa y Francia. Tiene una ubicación geográfica perfecta dentro de Asia. Hemos visto es prácticamente el centro de Asia, si consideramos el centro del ARCEP, ¿no? Si consideramos ese global, ¿no? Incluyendo India, China, está, digamos, en el centro del ASEAN. Y es una de las economías más dinámicas del mundo, es innegable, ¿no? Hemos visto que está creciendo y está creciendo porque recibe mucha inversión, porque las clases medias tienen cada vez más dinero para gastar, que es lo que nos interesa a nosotros. Por contra, ¿qué desventajas o qué dificultades tiene el país? Pues tiene una excesiva dependencia política para su crecimiento económico. Al ser una economía controlada centralmente, pues tiene el mismo problema, entre comillas, que tiene China, ¿no? Depende mucho políticamente de lo que decida el Politburó comunista. Tiene una excesiva dependencia de la demanda externa y de la inversión extranjera. A día de hoy es así, porque está en vías de desarrollo, pero es innegable que en un momento que eso pueda parar, pues pueden tener problemas. Dicho esto, en los 2 años de COVID, como hemos comentado, junto con China han sido los únicos que han mantenido crecimiento positivo del Producto Interior Bruto, ¿no? Hay un claro desequilibrio entre el campo y la ciudad. Podemos ir a Da Nang, podemos ir a Hanoi, podemos ir a Ho Chi Minh City, y son escenarios totalmente diferentes en cuanto te mueves 1 hora en coche, donde es absolutamente rural. Estos centros urbanos que van siendo cada vez más importantes y a los que se van sumando nuevas ciudades no nos deben
dejar de ver que el país es básicamente agrícola, ¿no? Muy rural. Tiene regulaciones inconsistentes entre administraciones y precisamente el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea actúa un poco para corregir o para intentar que no haya esas inconsistencias y haya más seguridad jurídica. Las infraestructuras, como he mencionado antes, son mejorables. Hay incluso apagones en la estación seca. Aquí mencionar que Vietnam tiene estación húmeda y estación seca, sobre todo del centro, incluyendo el centro y sur. Ellos lo llaman, tienen la estación calurosa y la muy calurosa, ¿vale? Es la seca y la húmeda. En el norte, ya más pegando a China, Hanoi sí que tiene más clima continental, 4 estaciones, hace mucho calor en verano, mucho frío en invierno, ¿no? Y escasez de industrias auxiliares por el efecto de cercanía de China, ¿no? O sea, esa proximidad con China les permite tener mucha facilidad para importar cosas y, por tanto, impide que se desarrolle domésticamente una industria de productos auxiliares, ¿no? Esto se irá corrigiendo, yo creo, en el futuro por la, espero, inclusión o intervención de empresas europeas o extranjeras que sí empiecen a establecerse en el país, ¿no? Y por contra, estas dificultades políticas que hay con China, pues teóricamente tenderán a dificultar esa relación comercial con los chinos, ¿no? No obstante, hay que recordar que todos forman parte de la RCEP, como he dicho antes, y no tienen aranceles. Es decir, yo vendo a Vietnam una cosa y esa cosa que entre en Vietnam se puede mover por toda la RCEP con 0 aranceles, ¿vale? Esto es importante mencionar. Finalmente sí quería hacer un apunte, y con esto termino, sobre esta estrategia que podemos tener de entrada en ASEAN, ¿no? Para mí, ASEAN, Vietnam debería ser la puerta de entrada porque es el país más flexible, más atractivo, más cómodo, más rápido. Y la estrategia Vietnam más Camboya es la que tiene más sentido. ¿Por qué? Porque Camboya está pegado a Vietnam. Un vuelo de Ho Chi Minh City a Phnom Penh apenas son 45 minutos. Cierto es que Camboya es un mercado pequeño, 16 millones de habitantes, pero también muy pujante, como podemos ver en los gráficos, ¿vale? Camboya actualmente, si le veis en el gráfico de la izquierda, es el 5.º país en la previsión de crecimiento de Producto Interior Bruto para este año, ¿vale? El 5.º, por detrás de Filipinas, del propio Vietnam, de Malasia y de Indonesia. Esto es importante porque es cierto que vienen del COVID, pero como vemos en el gráfico a la derecha, en 2021 ya crecieron, ¿no? Tuvieron el problema COVID 2020, como casi todos los países del mundo, incluidos nosotros, pero luego ya han incrementado o ya han salido con fuerza, mucha mayor de la que tenían en 2019. Es un país estable, políticamente hablando, con sus problemas obviamente internos, pero económicamente está creciendo mucho, principalmente por la inversión china. China está invirtiendo mucho dinero, tanto en infraestructuras como a nivel privado, en el país, y eso se ve claramente en el nivel de vida. El nivel de vida que, como vemos en el gráfico morado, implica una renta disponible para el consumo creciente. Fijaos que hasta 2020 no ha parado de subir, 2020 bajó, pero ya está creciendo de nuevo, como hemos visto por su crecimiento del Producto Interior Bruto. Y luego a la derecha veis estas declaraciones del primer ministro que afirma que Camboya en 2030, es decir, menos de 10 años, vamos a decir en 10 años, será un país de medio, alto ingresos, ¿no? Por tanto, es muy sencillo, una vez que entramos en Vietnam o vendemos cosas en Vietnam, atacar también Camboya, incluso atacar Laos. Laos, que es un país con 8 millones de habitantes encima de Camboya y que es mucho más pobre, tiene menos recursos, tiene menos atractivo como país,
pero ya que estamos en Vietnam, Camboya, ¿por qué no tocar Laos, ¿no? Pero principalmente Vietnam, Camboya sería una estrategia inteligente para invertir, para vender nuestros productos o para comercialmente atacar la zona, ¿de acuerdo? Esto ha sido a grandes rasgos lo que quería contaros sobre Vietnam y el atractivo que tiene para nosotros, para las empresas españolas y en concreto cántabras que quieran o que sopesen posicionarse en la región. Por mi parte, abro turno de preguntas para todos aquellos que queráis o tengáis alguna duda o queréis comentar algo, reflexiones en general. Venga, a ver si hay alguien que quiere romper el hielo. Walter, sube el volumen, por favor, que no se te oye. No se te oye. No, no lo oigo. Si le puede, que lo escriba. Nada, no se te oye. A ver, ¿ahora? Hola, hola, hola. Ahora es un poco mejor, sí. A ver. No sé si me escucháis ahí, no tengo otra opción. Ahí sí, ahí ya sí. escuchamos. Bueno, yo voy a hablar un poco alto. Simplemente era, bueno, muchas gracias, lo primero de todo, por la organización de esta jornada y por la exposición de Rafael. Y bueno, era simplemente pues por preguntar así un pequeño dato, por ejemplo, que me ha llamado la atención, porque el tema de dairy, de productos lácteos y quesos, he visto que tenía bastante volumen de importación por parte de Vietnam, sí, pero que había bajado respecto, bueno, del 2019 al 20, a pesar del COVID, que comentabas que todavía en el 2020 no había afectado mucho, pero sí que tenía un volumen interesante, aunque bajaba un 15%, creo, de un año a otro, y no sé si es porque precisamente ellos están invirtiendo bastante en la industria de los lácteos y están haciendo más producción local o a qué se podría deber. Y luego un complemento a la pregunta es sobre el tema del registro de exportadores, el REX, que no sé si tienes conocimiento sobre los beneficios que puede tener un importador cuando el exportador, digamos, sí está registrado en este sistema y tiene el código REX, pues a nivel económico o a nivel facilidades documentales o algún tema de beneficio que les aporta al importador el registro este, digamos. Vale, dos cosas. He puesto en pantalla de nuevo para que veas más tranquilamente ese dato. Lo primero, decir que Vietnam es una superpotencia en dairy, ¿vale? En producción de lácteos. Ellos mismos, de hecho, uno de los grandes conglomerados empresariales vietnamitas es Vinamilk y es exactamente esto, ¿no? Entonces, ellos en sí mismos son potencia productora, es decir, tienen mucha producción principalmente de leche, mantequilla y derivados, yogures, no tanto de quesos, ¿vale? El motivo de este descenso entre los 10 primeros meses de 2020 digamos, en la importación de productos lácteos, yo creo que es más por España que por Vietnam, ¿vale? Nosotros sufrimos más esos 10 primeros meses de 2020 que ellos y probablemente no, seguro ese es el motivo porque se exportó menos en ese periodo. No obstante, volviendo a lo que comentaba al principio, es una categoría muy interesante para crecer. Muy interesante porque, aunque son ellos productores, hay muchos productos que nosotros podemos ofrecer complementarios y que ellos o nunca van a saber hacer o nunca van a poder hacer o incluso puede ser complementario para la propia oferta que ellos puedan tener, ¿vale? Hablo principalmente de los quesos, ¿no? O de cierto tipo de mantequillas. Yo creo que hay un segmento interesante de negocio porque, a diferencia de China, los vietnamitas tienen cierta cultura del queso, lógicamente de su herencia francesa, del queso y del pan, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen más
tendencia a consumirlo, no solo para extranjeros que vienen a Vietnam, sino los propios vietnamitas. Entonces, hay una oportunidad importante. Obviamente no deja de ser ciertamente un nicho, para quesos hablo, pero es interesante. La leche no tanto, porque la leche en cuanto la transportas se te va a ir de precio y ahí la producción local te va a ganar, ¿no? Pero no obstante hay leches australianas y ahí nuestros competidores son principalmente, más que los vietnamitas, los neozelandeses y los australianos, como en el resto del sudeste asiático, no hay ni más ni menos. Pero sí que hay una oportunidad de negocio importante. Lo del REX que comentas, lo que más que el REX, que está bien tenerlo, Vietnam funciona como China. Tienes que estar en su lista, digamos, ¿no? En su lista y registrar producto por producto en aduanas. Es decir, si estás vendiendo un queso, me lo invento, de 300 gramos y de 500 gramos, tienes que registrar ambos en aduanas. Y tú como importador tienes que estar registrado en Vietnam también, ¿vale? Eso es realmente sencillo de hacer. Si hablamos, por ejemplo, lo tuyo es los lácteos, pero si hablásemos de los cárnicos, pues lo mismo, ¿no? Tienes que estar aprobado por el gobierno vietnamita para poder exportar. Vale, pues muchas gracias, Rafael. A ti, Walter. Sí que insistía en el tema del REX porque es verdad que nuestro cliente allí en Vietnam nos había insistido bastante en registrarnos aquí y pasarle, digamos, este registro, este número, porque según nos había explicado, tenía ciertos beneficios económicos. O sea, como que, digamos, pagaban menos tasas o menos arancel. No, lo que pasa es que a él le facilitará el registro allí, tú como exportador. Si tú se lo das hecho, lógicamente eso tiene que gestionar ese trámite, ¿no? Pero vamos, que por supuesto el REX es más que recomendable hacerlo, claro. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguien que se anima aprovechando ahora que tenemos a Rafael aquí en pantalla? Y vamos, aprovecho para darte las gracias, Rafael, por la amplia exposición y por haber clarificado los aspectos básicos de estos mercados, que sin duda son mercados de oportunidad. Sí que es cierto que, bueno, pues para nuestra región las empresas pues todavía son mercados bastante desconocidos para ellas, pero bueno, está muy bien poner encima de la mesa los pros y los contras para que realmente pues se animen. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Bueno, si alguien antes de que finalicemos la conexión quiere aportar algo, pues está a tiempo. A mí solo me gustaría introducir en la línea de la apertura de nuevos mercados, como lo que está intentando hacer Rafael en estos mercados, apoyando a las empresas a que se implanten y a que exporten en estos países. Nosotros tenemos una convocatoria de ayudas que ya, es una convocatoria antigua que ahora se llama Exporta Más Cantabria. Estamos en la segunda convocatoria y, bueno, pues queremos recordaros que es la convocatoria que nosotros utilizamos para apoyar a las empresas de Cantabria a abrir nuevos mercados internacionales. Es una convocatoria que algunos de vosotros ya la conocéis, recoge 7 líneas de ayudas. Y recoge, ahora mismo estamos en la segunda edición de esta convocatoria y por lo tanto se refiere a gastos que ya tengáis ejecutados desde el 24 de mayo hasta el 15 de octubre. Nuestra intención es ir sacando convocatorias concatenadas de tal manera que os podáis ir presentando a medida que vayáis teniendo los gastos ejecutados y podamos ir pagándoos antes. Con lo cual, bueno, recuerdo que estas 7 líneas de ayuda pues recogen actuaciones de promoción comercial internacional y ahí podéis meter todos los gastos cuando vais a ferias con expositor o cuando visitáis ferias o encuentros, sobre todo en estos países como los que comenta Rafael, que tan importante es la prospección para luego decidir si vais a hacer negocio allí.
Tenemos también temas relacionados con gastos de prospección, es decir, esa asistencia técnica, esa consultoría que os puede proporcionar, pues en este caso Rafael o cualquier otro consultor para, bueno, pues para esa labor de prospección inicial antes de hacer la incursión en el mercado, os podemos también apoyar. Temas de promoción comercial offline, de formación especializada, de certificaciones, cuando hablaba, vamos, ahora Walter del tema de registros y demás tan importantes que son hacer este tipo bueno, y necesarios de registros en determinados países, todos esos tipos de homologaciones también os podemos apoyar. Y si alguno ya, después de esta prospección, decide implantarse con la apertura de una delegación en algún país internacional, pues también tenemos una línea que puede apoyar esta tipología de gastos. No se me puede olvidar el tema de las licitaciones internacionales y luego, bueno, pues ya a la hora de tramitar lo que es el expediente de ayudas, si engloba gastos por encima de los 30.000 euros, lo tenéis que hacer con un auditor y también os podemos financiar los gastos. Todos estos gastos se financian al 60% y la empresa puede llevarse un máximo de 30.000 euros. Muchos de vosotros ya la conocéis porque sois usuarios de ella, pero bueno, aprovechar la oportunidad que tenéis ahora de que está abierto el periodo de solicitud y podéis presentar solicitudes hasta el 19 de diciembre del 2022. Ya estamos trabajando en las convocatorias del año 2023 para que, bueno, pues a medida que vayáis ejecutando gastos posteriores al 15 de octubre, pues podáis presentar a las nuevas convocatorias estos gastos. Tenemos también la misma convocatoria para la promoción de mercados o para acceder a mercados internacionales vinculada al mercado nacional. Engloba alguna actuación menos, aquí vamos a 5 actuaciones, el periodo del gasto es el mismo, financiamos también hasta el 60% y os podéis llevar un máximo de 20.000 euros. Y ya de cara a 2023, pues estamos trabajando en estas y en otras nuevas líneas de ayuda. Vamos a sacar un tema de ferias regionales, que ya os comentaremos cuáles son los pormenores de la convocatoria cuando la tengamos un poco más avanzada. Y también vamos a sacar una convocatoria exclusiva para el tema de certificaciones, registros, homologaciones. Entonces, bueno, quería recordaros que tenemos activas la convocatoria internacional y de nacional hasta el mes de diciembre, que no os olvidéis que son gastos que tengáis pagados desde mayo hasta el 15 de octubre. Ya vemos que las empresas están volviendo a retomar la participación en ferias, ya se está volviendo a viajar. Bueno, afortunadamente ya estamos volviendo a retomar esas actuaciones tan necesarias para la apertura de estos mercados. Y nada más, agradecer la exposición amplia que ha hecho Rafael. Os enviaremos la presentación y sus datos de contacto para que podáis contactar con él y tratar ya temas más precisos relacionados con estos mercados. Y bueno, pues cualquier cosa, muchos de los que estáis ya me conocéis, yo soy Sonia Canales, cualquier cosa que tengáis referente al tema que hemos comentado, pues nos podéis llamar y podemos tratar ya más en detalle, aquellas cuestiones que podáis tener relacionadas con ayudas o con prospecciones o incursiones en mercados internacionales. No sé si alguien más le ha quedado alguna duda, quiere comentar algo, porque si no, pues lo damos por finalizado. Bueno, parece, Rafael, que no, Sí, parece que nada. no se anima la gente. No pasa nada, pues nada. Pues, tienen mis datos de contacto para lo que quieran y a vuestra disposición. Pues nada, muchas gracias y les enviaremos la presentación y los datos de contacto para que ya se pongan en contacto contigo. Vale. Bueno, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.